Buenos días, mi nombre es Leida Torreyes, cédula de identidad 10.135.661, estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad Fermín Toro. En este día le voy a hablar sobre el individuo como sujeto de derecho internacional. Una de las características del derecho internacional público contemporáneo es el enfatizamiento de la subjetividad jurídica del individuo. Los sujetos del derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de derechos y obligaciones. Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional, por la concepción clásica de los estados. Son los sujetos plenos del derecho de ordenamiento internacional sin que pueda existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. Sin duda que el hecho de considerar o no a los individuos como sujetos de derecho internacional público depende mucho del momento histórico y de la evolución misma del sistema. Dentro de la doctrina podemos encontrar distintas posiciones. Quienes consideran que el individuo es el único sujeto del derecho internacional, en este caso se considera al Estado solo como un hecho, como una asociación de individuos. También están quienes admiten cierta personalidad internacional del individuo, pero sometida a limitaciones. Esta posición es la más aceptada. El individuo es un sujeto pasivo del derecho internacional, ya que solo recibe derechos y obligaciones. No puede ser sujeto del derecho internacional porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. El individuo como sujeto de deberes internacionales. Es importante tener en cuenta que el individuo puede ser responsable internacionalmente cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Son actos ilegales de violencia que pueden ser cometidos en el mar o en el espacio aéreo. Los únicos sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas, los individuos, pero los estados están autorizados por el ordenamiento internacional a detener a los infractores de la norma y someterlos a su jurisdicción, pero quien tipifica el delito es el derecho internacional. Como por ejemplo la piratería. Son aquellos actos de violencia en alta mar contra personas o propiedades por la tripulación de un navío con intento de pillaje. Solo pueden ser cometidos por particulares y la obligación de detenerse emana del orden jurídico internacional. Otros dicen que el derecho internacional autoriza a cada estado a tipificar en sus leyes penales el acto de piratería. Sería la ley interna la que crea la responsabilidad personal, pero es el derecho internacional el que autoriza a sancionar. La realidad indica que la norma de derecho internacional tipifica el delito y no solo se limita a autorizar. La piratería es un delito contra el derecho internacional, el cual da la definición y además impone el castigo. Crímenes de guerra. El derecho internacional en esta materia admite la posibilidad estática, la responsabilidad individual, siendo el individuo responsable de sus propios actos y por consiguiente destinatario directo de obligaciones impuestas por el orden jurídico internacional. Al igual que en la piratería, las normas internacionales autorizan a los estados a sancionar y a la vez definen los hechos determinantes de tales sanciones. Una aproximación analítica a la evolución del derecho internacional nos señala una tendencia cada vez mayor relativa a la ampliación del círculo de los sujetos del derecho internacional, que ha conducido a una renovación cuantitativa del derecho internacional. Lo anterior está dado por la expansión del ámbito objetivo del ordenamiento jurídico internacional, así como por una proliferación de los sujetos participantes, entre los que el individuo como sujeto de derecho internacional merece en la actualidad especial importancia. Dos actos jurídicos internacionales fueron especialmente relevantes para el cambio de la situación de la subjetividad jurídica internacional. En general, en la subjetividad jurídica internacional del individuo. En particular, nos referimos a la sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg y a la opinión constructiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la Organización de Naciones Unidas. Respecto a la primera, podemos decir que desde el juzgamiento de los individuos por los crímenes internacionales cometidos por miembros del Eje durante la Segunda Guerra Mundial se consideró necesario reconocer la subjetividad jurídica internacional individual. Ello hizo factible no solo la protección directa y efectiva de los derechos humanos, sino y sobre todo la posibilidad de ser sancionado como resultado del reconocimiento de la responsabilidad internacional
individual por violaciones graves de obligaciones internacionales. La sentencia del Tribunal de Nuremberg refutó el punto de vista del positivismo extremo, el cual señalaba que el derecho internacional solo era aplicable a los estados. Esta sentencia también demostró que los individuos podían ser encontrados culpables por crímenes bajo el derecho internacional y podían ser sancionados de acuerdo a su capacidad personal. En este contexto se incorporó la subjetividad jurídica internacional del individuo a la temática de la responsabilidad internacional individual, de manera paralela a la responsabilidad internacional del Estado. De este modo, siendo el individuo sujeto de deberes en el plano del derecho internacional, no había cómo negar su personalidad jurídica internacional consuetudinaria. El derecho internacional contemporáneo se encuentra en un proceso de paulatina humanización, por lo que se ha agregado las funciones relacionales y competencias en el desarrollo pleno de los individuos, lográndose una institucionalización de la materia de conformidad con lo antes expuesto. Hoy se reconoce, junto a la subjetividad jurídica internacional del Estado, entre otras manifestaciones de la subjetividad, la de las organizaciones internacionales, y que en situaciones específicas se afirma la subjetividad jurídica internacional del individuo. El individuo como sujeto del derecho internacional. Esta dimensión de la subjetividad jurídica internacional del individuo implica que el ser humano puede reclamar de manera directa ante una instancia internacional por la vulneración de sus derechos y sin la necesidad de la intermediación de otras entidades. El estado actual de desarrollo del derecho internacional indica que el individuo carece de plena capacidad procesal en la reclamación de sus derechos ante las instancias internacionales. No obstante, se ha desarrollado este aspecto observando lo dispuesto de las normas convencionales o mediante la implementación o de mecanismos en determinadas organizaciones internacionales que progresivamente se han dado. Como primeros hitos tenemos la Convención 12ª de la Segunda Conferencia de Paz de La Haya, que creó el Tribunal Internacional de Presos. Este tribunal fue diseñado para permitir las reclamaciones de ciertos individuos con nacionalidades de un Estado beligerante o neutral. También tenemos a la extinta Corte de Justicia de Centroamericana, que poseía la facultad para recibir demandas de individuos luego del agotamiento de los recursos internos y que llegó a conocer 5 casos. En el periodo de entreguerras se produce la creación de tribunales arbitrarios mixtos, como es el caso de la Primera Guerra Mundial entre las potencias aliadas y asociadas y Alemania, por los tratados de paz, donde los individuos podían presentar reclamaciones. Otro ejemplo era en la era de las sociedades de las naciones fueron las sentencias de las minorías. En este caso, una de las vías procesales se sustanciaba por el derecho concedido a los miembros de las minorías lesionadas de llevar sus peticiones ante la Secretaría de la Sociedad de las Naciones. Tales antecedentes procedieron al desarrollo de la dimensión activa de la subjetividad jurídica del individuo en el plano internacional, cuyo avance se dio de manera notable luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta evolución se reflejó de manera especial en el progreso del sistema universal y de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. En este punto nos parece relevante hacer una referencia sobre general de la situación del individuo en el derecho interno de las organizaciones internacionales. En esta dimensión, los tribunales administrativos del sistema de la ONU son un claro ejemplo de la posibilidad que tienen los individuos de acceder a una instancia internacional en reclamación de sus derechos. El individuo tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los principios del Nuremberg, haciéndolo susceptible de castigo según el derecho internacional general. Además, si se observa el sistema normativo internacional, podemos determinar que la persona física es beneficiaria de muchos derechos que les otorgan las normas internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el individuo no tiene personalidad internacional activa, lo que le impide que en el futuro pueda ser considerado sujeto de derecho internacional en virtud de la evolución y desarrollo del derecho internacional. Es decir, el individuo posee capacidad de goce, pero no de ejercicio, lo que suple con la representación. De todas formas, al ser la protección diplomática facultativa por el Estado, no habría en realidad representación tal como hay en materia civil. En el derecho internacional contemporáneo existen normas que directamente imponen obligaciones a los individuos y involucran intereses vitales de la comunidad internacional en su totalidad. Tales reglas se generaron en primer momento en el ámbito del derecho internacional humanitario a través de la imposición de responsabilidad internacional penal individual por las violaciones serias de las leyes y usos de la guerra,
Con posterioridad se ha atribuido responsabilidad internacional individual por crímenes de derecho internacional, independientemente de su conexión con un conflicto armado, siendo el caso de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad. De esa manera, la dimensión pasiva de la subjetividad jurídica internacional implica de lo anterior se genera que los individuos puedan ser procesados y sancionados ante cortes nacionales de cualquier estado como consecuencia de su responsabilidad internacional individual, o también desean ante una jurisdicción penal internacional con competencia sobre los crímenes respectivos. De igual forma, se deriva que la generación y sanción de responsabilidad internacional individual puede ser realizada ya sea que el individuo actúe como agente del Estado o a título particular. Como ha podido verificarse, la subjetividad jurídica internacional del individuo ha pasado de una negación en el derecho internacional clásico hacia un reconocimiento en el derecho internacional contemporáneo. Ahora bien, en el desarrollo de la dimensión activa de esta subjetividad, presenta diferentes niveles de desarrollo según el sistema en el que nos encontremos. En efecto, mientras que en el contexto del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos encontramos que se da de manera plena, en el caso del Sistema Interamericano la subjetividad es limitada. No obstante, la participación del individuo en este segundo sistema regional es más relevada que el esquema casi jurisdiccional del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Por su parte, el esquema introducido por la Corte Penal Internacional es innovador toda vez que permite que la participación de la víctima en un proceso penal internacional. En todo caso, en términos generales, existe la tendencia a fortalecer la dimensión activa y la subjetividad jurídica internacional en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, caso de los sistemas interamericanos y africanos, así como también la introducción de tal dimensión en otras áreas del derecho internacional, caso de la Corte Penal Internacional. Muchas